No hables para que me escuches. El podcast. Buenas tardes. Hoy es 21 de enero de 2026 y estamos nuevamente acá. Continúo con lo que les comenté en nuestro programa anterior, en el episodio 9 de esta serie llamada Son 40 años. Hoy voy a comentarles que hace 40 años me enamoré, pero esto no es un relato de una historia de amor, cargada quizás de esos matices muchas veces que los escritores utilizan para dar ese ambiente novelesco y en cierta forma hacer de esa producción literaria un insumo bastante importante que guste, que llame la atención a quien lo lee, porque en últimas un texto, un cuento o cualquier otra expresión simplemente se elabora con lo que el escritor desea sacar, desea transmitir, independientemente que el resultado final sea o no del agrado. Muchas veces se hace como una búsqueda de un género existente o simplemente de una nueva técnica que quiera este artista, este escritor imponer, compartir. Bueno, quizás la palabra sí no es imponer, pero por lo menos divulgar, etcétera. Esa búsqueda. Entonces, la novela o el novelonón, en últimas, no es lo que se propuso ese escritor en hacerle llegar a la gente, sino más bien lo que él sintió y lo que él quiso transmitir, independientemente de la forma como lo haya llegado a ser. Por ende, el resultado final tampoco no lo puede conocer en ese momento de su creación. Es por eso que este relato o esta charla, no sé finalmente qué resultado tenga. Pero lo que sí les puedo decir es que no lo hago con nombres, no lo hago con fechas, porque no es una novela, ni tampoco busco que sea un novelonón. Es simplemente una situación de algo que me pasó hace 40 años. Y fue quizás esa, haberme enamorado. Bueno, cuando uno habla de me enamoré o no me enamoré, muchas veces le tratan a uno siempre de buscarle ese perfil, y es usted cuántas veces se ha enamorado en la vida y también cuántas de esas veces ha sido ese amor más especial o menos especial que otros amores, es decir, como subdividirlos y darles clasificación y valoración. Entonces, los amores de la adolescencia no son tan significativos como los de la juventud, podría decirse. Entonces, ¿cuántos amores tuve en la adolescencia? 3. De esos 3, 2 fueron más importantes que el otro. No, de esto no se trata. Pero le cuento a ustedes esta clasificación porque si la gente lo tiene muy claro al decirle
su primer amor. Ese es como el que se lleva el show, se lleva el éxito. Si usted dice que este no fue su primer amor, entonces automáticamente le dan una ponderación o una clasificación no tan exitosa. Bueno, entonces no quiero decirles que para que me clasifiquen este amor que les voy a contar, me lo digan como si fue su primer amor. Dani tiene buena ponderación, buen puntaje. No, no fue mi primer amor, porque cada amor en últimas podría entenderse como el primero. En unos se descubre unas cosas, se viven otras de manera diferente. Si este amor lo tiene usted a otra edad o en otra ciudad o con otro contexto, entonces es muy complejo hablar de amor y hablar de clasificaciones. Lo cierto de hace 40 años y de ese amor es que muchas de las cosas que aprendí y muchas de las cosas que recuerdo fueron, además de especiales, fueron las necesarias, las que tenían y debían que pasarme a mí. El amor no llega solo, eso es claro, pero cuando no se viven esas cosas en su momento, digamos que el amor se va en cierta manera represando de cosas. Podríamos recordar un poquito lo que le pasó a Florentino Ariza en El amor de los tiempos del cólera y su amor dilatado en el tiempo, en la edad. Pero también hay amores que son muy fugaces, que pasan muy rápido, y no por eso no quiera decir a alguien que no dejó huella. Entonces podemos concluir que lo que le pasa a uno es justo lo que necesita. Desde ese punto de vista, cuando uno lo observa. Porque si ponemos el tiempo lineal, lo ponemos así en perspectiva, le quitamos un poquito lo que hemos siempre vendido, la idea del tiempo circular. Al poner el tiempo lineal en perspectiva, pues obviamente uno con la edad puede ver qué ha sido esas experiencias de vida en relación con el amor, con los diferentes tipos de amor. Pero si lo aplicamos en la lógica del tiempo circular, nos damos cuenta que el amor es constante y el sentimiento, más bien, del amor es el que en cada momento que pasa en la vida de uno, en el tiempo de uno, sigue siendo amor, es decir, es la sensación. Por eso, cada vez que llega un amor, es importante, es ese el que tenía que llegar en ese preciso momento. Bueno, tenemos hoy en nuestro estudio de grabación el sin blindaje, sin acústica, como decíamos hace el año pasado, el año antepasado, sin efectos. Son realmente el ruido de la moto, el ruido del perro, falta el del timbre, pero bueno, hoy he preferido hacer este programa así, un poquito al aire libre desde el mirador urbano. Bien, cuando conocí a esa persona de ese amor hace 40 años, fue algo que yo sentí que quizás nunca podría llegar a ser. Había una dificultad, había algo que tenía que vencer y lo hice. Y ahí es el aprendizaje. Y conocí muchas
pues muchas manifestaciones que antes no había sentido. Esto suena muy cliché, pero tenía 17 años. Es decir, cuando cumplí 18, en el año 86, y era mayor de edad, pues no era una persona que había recorrido mucha vida como para poder tener bastantes referentes en relación con el amor. Entonces, esas cosas que le pasaban a uno eran, en cierta forma, las primeras, eran originales. Bueno, cambiaría la palabra original. Más bien le podíamos buscar otro término, algo así como auténticas. O bueno, es simplemente, eran únicas. Y quizás por eso, como les dije, eran muy especiales, o fueron muy especiales. Ver un amanecer, sí, es muy de las películas, al igual que los atardeceres, pero sentir ese amanecer, sentir esos colores, esos morados, esos lilas, y que coincidían en cierta forma con los cielos que por ese entonces estaba yo aprendiendo a dibujar en la Facultad de Arquitectura, utilizando los recursos de una acuarela del maestro Enrique Quiroga, que cito en este programa por ser para mí un acuarelista muy bueno y de un enorme talento para proyectar, para visualizar proyectos arquitectónicos en perspectiva. Bueno, no fue Sirena, ni tampoco estamos en la Meca, pero ahí sonó, como dirían, hora de rezar. Bien, las dos ideas, los dos paralelos, ¿no? Cielos de Quiroga y amaneceres de pareja. Ruitoque, la carretera que se conoce, que existe, que se conoce para ir a Ruitoque antiguo, porque es que últimamente las personas han encontrado algo que siempre les hago caer en cuenta: no hay Ruitoque bajo ni Ruitoque alto. Y para los que me escuchan, que no viven en Bucaramanga y que no saben qué es Ruitoque, Ruitoque es una meseta que es borde o es límite, digámoslo así, del perímetro del casco urbano del área metropolitana de Bucaramanga. Digamos, ahí bordea el municipio de Florida Blanca, Girón, y en cierta forma el municipio de Piedecuesta. Ahorita no tengo con exactitud la altura de la mesa de Ruitoque, pero no debe ser más de unos 300 metros desde la cota promedio de Bucaramanga, que podríamos decir que sea la 990. Entonces posiblemente la parte más alta de Ruitoque podría tener 1200, 1300 metros. Pero Ruitoque, para ustedes, los que no lo conocen, tiene un valor muy agregado paisajístico, y es cómo se observa la ciudad de Bucaramanga desde ese punto. Esos terrenos fueron comprados, adquiridos
por unos gestores inmobiliarios, uno en particular, y posteriormente se desarrolló o se está desarrollando, pero en su momento, hace 30 años, un poco más, un proyecto, un condominio de vivienda. Sí, condominio de vivienda. Necesito un arquitecto. Condominio multifamiliar. Bien. Entonces Ruitoque, antes de ser lo que ahorita lo conocen como un barrio, inclusive como un condominio, como un lugar, una zonificación de viviendas de un determinado estrato y de una determinada tipología arquitectónica, era unos terrenos baldíos donde usted podía ir allá, estar allá, comunicarse con la naturaleza, mirar el amanecer, mirar el atardecer y, claro, tener mucha suerte para que no fuera robado en un determinado momento o confundido con alguien en particular. Eran unos lotes baldíos, se celebraban unos festivales que lo llamaban el Festival del Viento, y quizás por su condición de salto, de vacío, hoy por hoy también hay una parte de Ruitoque es utilizada como un botadero para los parapentistas. Entonces Ruitoque, ese es el de toda la vida, no es Ruitoque Alto. Ruitoque Bajo sí es el que queda abajo de Ruitoque, pero no del que han querido llamar el Alto. Bien, esa carretera es pavimentada, que hasta hace muy pocos años la pavimentaron. Esa fue la carretera testigo de ese amanecer, de ese amor de hace 40 años. Amor irresponsable, ¿sí? Amor que podría entenderse como amor atípico. Pero bueno, ese es el que me acuerdo hoy, el que es muy especial, porque fue hace 40 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Quizás la persona que compartió conmigo ese amor hoy ya no esté con nosotros, porque no volví más a saber de ella. Entonces, alguien que escuche este programa, alguien que pueda hacer algún tipo de sinergias, por decirlo de alguna manera, podrá comunicarle a ella que hoy, enero, hace 40 años, o bueno, 39, porque pues este año es el que se cumpliría 40 años del amor, no fue en enero, que alguien le comente que hace 39 años, que han pasado 39 años más bien, y que existe un programa que se llama No Hables, para que me escuches. El podcast la está mencionando. Gracias. Soy Daniel Rueda Serrano. No hables, para que me escuches. Soy Daniel Rueda Serrano.